Amigos televidentes, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, les hago llegar un saludo muy cordial. Este es nuestro programa La Mala Educación, que domingo a domingo pues llega a través de televisión universitaria a sus hogares. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante para toda nuestra sociedad, sin duda. Vamos a hablar de lo que son las cárceles en nuestro país. También, por otro lado, el sistema judicial, desde qué puntos de vista se ve, cómo está andando la justicia en nuestro país y especialmente, como bien le comentaba, pues hablando de lo que tiene que ver con los centros penitenciarios en especial. Hoy hemos invitado a personalidades, en este caso, que realmente son personas que han trabajado muy de cerca con este tema del régimen penitenciario y por supuesto también ustedes ya los van a ir conociendo, algunos con algunas peculiaridades dentro de lo que va el tema que hoy vamos a tocar. En primera instancia quiero saludar acá a mi izquierda, a las damas primero. Está con nosotros la licenciada Eugenia Bridiquina. Ella es docente, investigadora, historiadora, además de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y también nos acompaña la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Magíster María Eugenia Pareja, quien también ella es psicóloga y ha trabajado mucho tiempo en este tema que ya le mencionaba. Bienvenida. Gracias, Janina. Un gusto estar en el programa. Para nosotros el gusto. Y nos acompaña también el doctor Abraham Aguirre. Él es juez cuarto de ejecución penal, también docente de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Qué gusto tenerlo, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros habíamos dicho que vamos a hablar acerca de la justicia también en nuestro país y por eso es que lanzo la pregunta, si usted puede ver, también hemos cambiado nuestra escenografía para facilitar el diálogo, que queremos que la información que hoy pues, tengamos de todas las partes que están presentes pueda llegar a usted principalmente, que es nuestro invitado esta tarde. Bien, hablemos entonces en primera instancia del sistema. ¿Cómo está la justicia en nuestro país? Luego introducimos ya al tema que había anunciado acerca de cárceles. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Quién quiere empezar, doctor? Bueno, el tema de la justicia en el sistema de administración del Estado en nuestro país definitivamente arrastra deficiencias, no solo en los últimos 10 años, sino de mucho más antes. Y son temas que pasan por lo administrativo, por lo operativo y por lo ejecutivo. Al decir administrativo queremos decir que el presupuesto para el órgano judicial es menos del 1% del presupuesto general del Estado. Entonces, la deficiencia económica, la falencia económica es gravitante en cuanto a la dotación de personal capacitado, juzgados especializados y en cuanto a la presencia de operadores de justicia que no son suficientes en los lugares donde más movimiento judicial hay, es decir, La Paz en primer lugar, Santa Cruz y Cochabamba, que es el eje central, donde existe un movimiento bastante importante de causas en materia penal y que repercute en esa falta de personal, de jueces especializados en diversas materias, pero particularmente en materia penal. Esa es una cuestión de carácter administrativo. Si me disculpa en el punto, doctor, el hecho estamos hablando más dentro de presupuestos, del funcionamiento mismo administrativo, de lo que significa la cárcel. Sin embargo, ¿qué es de ese saber que está sometido, que son los presos, que son los internos? ¿Qué hay de esos sistemas que se hablan de rehabilitación? Porque además es hasta una importación de lo que significa el modelo médico de rehabilitar, ahora ya se habla de reinserción, pero cumple esa función lo que es
el régimen penitenciario, la justicia, cuando vemos que es toda una red donde participan varias instancias, se inicia con lo policial, luego lo judicial, luego el mismo régimen penitenciario administrativo, personal técnico que se tiene, y ahí las formas de organización que tienen los mismos internos. Entonces, ¿cómo está, yo a lo que usted planteaba, y a todos, o sea, aquí decir y plantear, cómo estamos viendo ese problema que está arrastrando, y creo que no es un problema reciente, esto es de la historia. La cárcel, como Foucault decía, parece un teatro irrisorio de la rehabilitación, donde se dice rehabilitar cuando en realidad no existe aquello. Son cuerpos en cautiverio, que además corren con una red de corrupción bastante fuerte en todas partes del sistema, dossiers que se acumulan a lo largo de lo que es las historias, que no se dice retardación de la justicia, y estamos reduciéndonos en la justicia a la parte más económica, presupuestaria, y no de la función que cumple las cárceles. Las cárceles rehabilitan, las cárceles reinsertan, o sea, ¿cómo encaramos para la opinión misma de la población respecto a aquello que, por lo que fue creado, por lo que fue inicialmente dado desde hace mucho tiempo? Siglos 9, 10, 11, las mismas formas que ellos tenían de considerar lo que es la indagación, luego pasa con la confesión, luego el sistema de Auburn, el sistema que es el alemán, todo aquello que ha ido viendo, y nunca se ha encontrado que la cárcel esté cumpliendo una función social, si no es la de tener, como decía, cuerpos en cautiverio, encerrados, con pérdida de todo su espacio social. Entonces, hasta el mismo tipo de la infraestructura, la idea de lo que significa el sistema mismo panóptico, que ahora ya no cumple, al medio de lo que era la torre donde habría que mirar y estar observados permanentemente, ahora se vuelve iglesia. O sea, hasta características simbólicas, subjetivas, son importantes para aquello que pueda darse, Eugenia, porque, no sé, también hablando desde lo que es la parte histórica, cómo se ha visto, en qué está rehabilitando este espacio, en qué está reinsertando. Es una propuesta que deberíamos tomar los diferentes profesionales de diferentes áreas, considerando de que no es universal lo que pasa, sino también responden a las formas económicas, manejos económicos, modos de producción, llámese lo que sea, responde también ese tipo de sistema. Antes de su respuesta, licenciada, también quiero presentar al doctor Ramiro Llanos, que se une a nuestro panel. Él es exdirector del régimen penitenciario. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Estamos entablando un diálogo donde también su participación y su aporte será muy importante para nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y presto para conversar un poco, ¿no? Lo que dice la licenciada Pareja. La cárcel nunca debería existir, pero la realidad es que está ahí y debemos hacer, es el deber ser que dicen los abogados, debe haber una forma en la que eso debe funcionar de alguna manera. Hay experiencias interesantes con el sistema progresivo. Hay cárceles manejadas por voluntarios, hay cárceles manejadas por los mismos privados de libertad, si las conductas se hacen positivas allí. Entonces, la teoría del tratamiento, de lo que ha resumido un poco la licenciada, genera en algunos espacios penitenciarios del mundo posibilidades de rehabilitación. En el caso de los nuestros, no. Y seguramente de eso conversaremos, ¿no? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Antes tenía usted la palabra. Buenas tardes. Sí, me gustaría un poco hacer una mirada a la historia por varias razones. Primero, que el sistema de cárcel, el sistema de justicia, no se puede extraerlo de los problemas de la sociedad en general, por un lado. Por otro lado, siempre tenemos que ver tener esa mirada histórica. Y también hay una cuestión de las cárceles, y sobre todo de la cárcel de San Pedro. Esa cárcel es un símbolo también de nuestra ciudad, ¿no? Aunque hay cárceles en todas las capitales departamentales, pero es San Pedro la que simboliza el sistema carcelario. Y es muy interesante, hace muchos años, hace 20 años exactamente y más,
hemos emprendido un proyecto de educación en la cárcel con la Facultad de Humanidades, también creo que Facultad de Derecho estaba ahí y actualmente es la Facultad de Ciencias Sociales que está también con ese interés. Pero aquella vez, hace 20 años, también decidimos ver el problema desde el punto de vista histórico. ¿Por qué se construye la cárcel de San Pedro? ¿Cuáles son los motivos? Porque en esta época, si bien cárceles existían siempre, pero desde finales del siglo XVIII y sobre todo finales del XIX, va a aparecer ese problema justamente de rehabilitación, ¿no? ¿Y por qué en Bolivia en esta época? Justo a finales del siglo XIX se produce cambios importantes en la economía relacionados con la recuperación de la minería de la plata, se introduce un nuevo capital, tecnología, nuevos procesos, también hay interesantes cambios políticos, surgen partidos políticos ya después de la Guerra del Pacífico, hay un interés así a crear una disciplina en todos los ambientes, ¿no? Disciplina de trabajo, disciplina del comportamiento en las calles, se crea el cuerpo de policías. Entonces también se cuestiona el papel de la familia, de la mujer, de la moral, después el tema del alcoholismo, el tema de la escuela, con esta mirada disciplinaria, como les estoy diciendo. Y claro, dentro de todo ese movimiento económico, político, social, también surge interés hacia el tema de las cárceles, porque cárceles en este momento estaban en una situación muy deplorable, estaban en una ruina, a veces no había ni siquiera un edificio adecuado para la cárcel, entonces alquilaban edificios para este fin. Entonces se decide construir un nuevo cárcel llamado panóptico, justamente con ese sistema de panóptico, de observación. Es por eso sale ese tema de las torres, por donde los vigilantes podrían vigilar y castigar. Es pues el trabajo famoso de Foucault. Así que se empeñó el gobierno de construir la cárcel y en realidad se planteaba que ya en 1891 se van a trasladar a la gente a la cárcel, pero eso no se dio. La construcción de la cárcel ha durado como 10 años, ¿no? Entonces, recién en 1895 se terminó 2 secciones de la parte penitenciaria y en 97 por completo ya se entregó el edificio de la cárcel. Pero no solamente era cuestión de la infraestructura, ¿no? Porque esas nuevas exigencias de la sociedad también se dirigían hacia el comportamiento o relación con los presos. Así que va a salir, aparte, un reglamento de las cárceles, ¿no? Entonces, se pensaba que esa cárcel tiene que ser absolutamente novedosa en el tema del sistema. Se ha creado un personal, gobernador, 2 alcaldes, capellán, un médico, maestros de talleres, ¿no? Entonces, cada uno tenía sus funciones. Por ejemplo, el gobernador hacía una inspección general, los alcaldes también tenían que ver a los presos, el capellán tenía un papel importante, el médico finalmente no hubo, pero de todas maneras los presos estaban socorridos en ese sentido, y también maestros de talleres, porque justamente sobre eso quería hablar, sobre el tema de trabajo en la cárcel, que recién es una novedad, porque no había nunca eso. A la gente se lo tenía ahí en la cárcel solamente, pero la gente no hacía nada. En cambio, o incluso ellos tenían unas penas corporales, físicas muy fuertes, pero ahora la idea es que los presos tienen que trabajar, tienen que aprender, tienen que colaborar a la sociedad. Antes de que continúe, es muy importante lo que usted nos dice, realmente vamos aprendiendo también mucho nosotros acerca de ese contexto histórico, pero también queremos que ustedes puedan apreciar una nota respecto a uno de los temas centrales, ¿no es cierto?, de esta tarde, que es lo que es la reinserción social, en este caso hablando pues
en el penal de San Pedro principalmente. Así que a continuación vamos a tener también la oportunidad de escuchar. Estuvimos con Jorge López, quien es actual director del régimen penitenciario. Él no pudo estar presente, lo invitamos porque justamente viajaba a Santa Cruz, pero fue muy importante también lo que él nos dijo respecto a cómo actualmente se está tocando este tema dentro de los penales en nuestro país y específicamente en San Pedro. La reinserción social habría que tomar en cuenta los diferentes componentes que hacen la reinserción de la persona privada de libertad. Hablamos de lo que es educación, de lo que es trabajo, también de lo que es salud, también las actividades deportivas y culturales que se deben realizar dentro de los centros penitenciarios, ¿no? En el tema, te decía, de educación, por ejemplo, nosotros como régimen penitenciario tenemos 13 centros de educación alternativa en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional. Para poder ser algo específico en el penal San Pedro, existe lo que es los CEAS, Centros de Educación Alternativa. También tenemos lo que es un Instituto Superior de Educación Comercial, que es el Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Luego tenemos inclusive lo que es la carrera de Sociología ya en su tercer semestre en el penal San Pedro. Entonces eso es lo que estamos dando como prioridad en educación, pero también el trabajo. Se tienen diferentes rubros como hojalatería, carpintería en el penal San Pedro, pese a que los espacios son insuficientes, y eso que es importante también mencionarlo, ¿no? El rector, la última vez que nos hemos podido reunir, ha mencionado que se puede hacer la apertura, entonces tenemos que hacer las gestiones en las otras carreras nosotros. La directora departamental me decía que ya va a tener una reunión seguramente con los jefes de carrera, con los decanos, para ver de qué manera se hace alguna apertura. Pero también es necesario ver que los estudiantes, las personas recluidas, puedan cumplir con los requisitos, ¿no? Entonces, están haciendo cosas de forma inmediata, ¿no? Lo de Palmasola, de ver cómo se regulan las situaciones de algunas personas que representan a las personas, a los reclusos, que lastimosamente han ido distorsionando. Se tendría que hablar de distorsiones penitenciarias, ¿no? Y estamos empezando a regular. Justamente también estoy haciendo un seguimiento periódico a lo que es Palmasola. Mañana pues estoy en las reuniones para ver la clasificación que estamos realizando en el centro penitenciario, la biometrización, cómo está yendo ese proceso que se está efectuando en Palmasola, y así se va a dar a todo lo que es los centros penitenciarios, ¿no? Hace años hemos hablado también de lo que es la información de las personas privadas de libertad. En La Paz ya tenemos, por ejemplo, implementado en los centros penitenciarios de San Pedro, Obrajes, Miraflores, Calauma, de aquellas personas que están en reclusión, para que tengan su registro ya en CIPENBOL. Ya vamos a tener vía internet un registro de todas las personas privadas de libertad. Bueno, ahí estaba justamente esa nota. Ahora la cárcel rehabilita. Tal vez usted pueda ayudarnos, doctor Llanos. Bueno, hay autorrehabilitación. Eso quiere decir que la gente que quiere se rehabilita. Pero hay muchas tentaciones en la cárcel. No va a haber rehabilitación mientras haya el 38% de personas que consuman cocaína en cárceles. No va a haber rehabilitación mientras haya 48% de personas que consumen alcohol en cárceles. Casi el 80% de la población en cárceles bebe y se droga. ¿Por qué? Porque hay tolerancia. Entonces, ahí no podemos hablar de ningún tipo de rehabilitación. Trabajas con una persona, estás formando, estás educando, estás trabajando con él, está aprendiendo un oficio, pero cae en la droga, cae en el alcohol. Entonces es un trabajo, es una pérdida de recursos, diríamos. Por eso es que no hay que hablar solo de la rehabilitación, sino del control. Si controlamos cárceles, y ahí, bueno, pues todo lo que dice Foucault, etcétera, efectivamente esto es un todo. Ahí entran no solamente personas física y mentalmente sanas, entran personas con algunas tendencias psicopáticas o psicópatas. Y entonces esa persona se hace propenso al trabajo, es decir, es el hombre más asequible, diríamos, en las medidas que se toman en cárceles, y él cumple todas las normas, así como son quienes cometen delitos de violación. Lo mismo en el tema educativo, son los mejores alumnos, los que están en todas las reuniones, pero ellos están planificando otras cosas, y ahí necesitamos el apoyo de los psicólogos, porque ellos nos toman el pelo, por decir, pues, en las cárceles, ¿no? Y les toman el pelo también a los jueces.
Y entonces cuando salen de las cárceles, y ustedes ven lo que pasa en medios de comunicación, 8 veces un señor salió y mató ayer, hace tiempo 6 veces salió un señor por violación. Entonces no hacen eco, diríamos, de los informes del equipo multidisciplinario en el que se informa que ahí hay una persona que tiene condiciones, diríamos, compulsivas para cometer un delito. Por un lado eso. Por el otro lado, control, estoy diciendo, no hay control, entra droga, alcohol. Adentro tenemos personal penitenciario escuálido, diríamos, muy insignificante. Una persona, un preso, así es, un rehabilitador, un preso es en Europa, es el promedio. En América Latina es un privado de libertad, 13 privados de libertad para un rehabilitador. En Bolivia, en la estadística, es un rehabilitador para 800 personas. Nada. Nunca va a haber rehabilitación. Ahora, por supuesto, se puede decir que hay rehabilitación, que salen, etc. Pero lo que nos dicen los medios es lo contrario. Un señor sale de Palmasola, viola a una niña, una jovencita, y después le destroza el cráneo con un adoquín, con un ladrillo, como el que tenemos aquí atrás, me he hecho recuerdo, como un gambote de simple. ¿Por qué? Porque tiene esa tendencia. ¿Quién lo ha liberado? ¿Por qué no está el informe del psicólogo? ¿Y por qué no hace caso el informe del psicólogo el juez que lo libera? Entonces ahí tenemos otro problema. Y perdona que te diga, 3 monstruos hay en cárceles. Unos son los jueces de ejecución, otros los policías y otros el director que acaba de hablar. Esos 3 conducen a casa. Por eso no hay rehabilitación, porque cuando se está empezando a hacer rehabilitación, el juez libera, le da beneficio penitenciario. El policía deja meter el alcohol, las drogas. Y el director es un director eunuco que no puede hacer mucho porque no tiene ningún poder, solo el de administración y control. Eso hay que cambiar. Entonces este monstruito de 3 cabezas hay que convertirlo en uno solo y ese tiene que dirigir la administración penitenciaria. Y ahí se le debe dar un plan de vida, se dice al privado de libertad. Este señor que no tiene un oficio, trabajo, estamos hablando, se le va a dar un oficio en estos 2 años. Va a ser carpintero o va a tener una actividad tal vez humanística, va a ser contador o va a tener una... Pero le damos un plan de vida. Pero cuando ya le has trazado el plan de vida a este señor, tiene que cumplir pues ese plan de vida. Si no cumple, se retrocede. Y si cumple, se adelanta su salida. Pero resulta que en medio camino de esto vienen las libertades. Y entonces el señor aparece en la calle sin haber terminado el proceso de rehabilitación. Y bueno, pues sí tenemos los problemas que tenemos. Ese es el gran factor. Otro, en cárceles los que manejan las juntas de trabajo, se dice. Hay un señor en cárceles privado de libertad, porque la ley dice eso, que registra en qué has trabajado, cuánta tela has usado para hacer un saco, cuánta lana para hacer una chompa. ¿Quién controla? El privado de libertad. Un privado de libertad que controla al otro. Y la trabajadora social que tiene que hacer este trabajo no tiene el tiempo, 800 personas les digo al día, ya no hace ella el trabajo, lo que hace es sellar los informes que se hace el mismo privado de libertad. Y eso lo saben todos, y eso va al juez, el juez hace ¿cómo es esto? Registra las horas de trabajo y sobre eso puede dar el beneficio penitenciario, reducir la pena, etc. Entonces, todos sabemos que eso está mal, pero lo seguimos haciendo. Esos son los problemas, y por eso no hay rehabilitación. Por supuesto, llega alguien que no se incorpora al tema del alcohol ni a las drogas, logra salvar esto por la autovalorización que tiene y logra autorrehabilitarse. Hay casos, pero la gran parte de la gente, por las condiciones en las que entra, se deja consumir por lo negativo que está al interior. Desde el principio está dado un falso discurso. O sea, es el origen mismo, o sea, se habla de rehabilitación cuando la función no es rehabilitadora. Y sabemos que más bien gente que ha entrado por algún motivo, que es primera vez que ingresa, allá se vuelve una escuela más bien de delincuencia, por todo lo que expresaba. Pero entonces estamos jugando, porque también ahí está el personal técnico, es importante. Entra por primera vez, pasa las rejas, vaya donde el psicólogo. El psicólogo hace preguntas a veces que no son las pertinentes, no entra a ver aquello que ha causado el delito, porque no es algo circunstancial, es toda una historia de vida que ha llevado a aquello. Entonces va y ocurre de que el psicólogo preguntaba, yo recuerdo hace tiempo, que el psicólogo le preguntaba para saber cómo estaba sus características cognitivas, le decía, ¿quién ha sido tu primera chica? Entonces si dudaba, no me acuerdo,
memoria deteriorada. ¿Quién fue? Si decía, era tal, pero era la otra, era Juana, no, era Marta, entonces medianamente conservada. Y si decía Juana, conservada. O sea, no hay especialistas para que entren a la cárcel. Y vive una cantidad impresionante de gente en función de la cárcel. Gana el Poder Judicial, gana el policial, gana el régimen, gana el personal técnico, en función de esas personas, que no es casual que hayan llegado a eso, y con un falso discurso, una mentira atravesada, que es la mentira de decir que se está rehabilitando o que se va a reinsertar. Y esto es importante, porque reinsertar ¿a dónde? Si el medio que tenía esa persona, que ya puede ser psicópata, es el medio que lo empujó, lo impulsó, una vez que sale, ¿a dónde sale? A ser acogido por el mismo medio. Entonces se gasta dinero, se miente, porque no es esa la función y no hay seriedad en el trabajo que se realiza. Entonces me parece que cuando aparecen todos estos actos, como recién se ha vivido en Palmasola, ya son manifestaciones ante la impotencia, porque reconozcamos que cuando uno es impotente, cuando uno está frustrado, la agresión es muchísimo más alta. Entonces nos estamos engañando y estamos viviendo del dolor de cuerpos sometidos al encierro, sin ninguna alternativa. Entonces, la alternativa es la sociedad eso. civil. La policía no ha podido, los jueces de ejecución no han podido, o el órgano judicial en sentido no ha podido. La dirección de régimen penitenciario no puede, porque tiene 176 funcionarios para que hagan esta labor, entre psicólogos, médicos, trabajadores sociales. El Estado no puede. Todavía vivimos un Estado represor, porque fomentamos la seguridad y no apoyamos la rehabilitación. 1.400 policías, 76 funcionarios para rehabilitar. En el concepto, queramos o no, de la teoría de la rehabilitación. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiamos esto. Adiós policías y poner rehabilitadores. Esa es la tarea. Y ahí habrá el esfuerzo necesario para intentar cambiar esas personas. Nadie es irrecuperable, se dice en cárcel. Si tú tienes una labor con esa persona de día a día, de valoración humana, esa persona puede mejorar su conducta, porque cuando no cambiamos esto, cuando esa persona sale de la cárcel con estos problemas, va a volver a matar, va a volver a herir, va a volver a violar, va a volver a robar. ¿Quién es el afectado de todo lo que has mencionado en el sentido de que no funcione? La sociedad civil. La sociedad civil tiene que pronunciarse y tiene que decidir, nuestros profesionales de las universidades tienen que asumir los roles en las cárceles. Los directores de carrera, el sector, tiene que plantearse. La UPEA se ha puesto a la tarea, imagínate. La UPEA está lanzando la carrera penitenciaria. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad. Por supuesto, esos profesionales no tendrán tal vez los ítems, pero ya se genera un movimiento. Pero es que no nos está queda otra. aislado. ¿Es Discúlpame, aislado? no está aislado, porque yo he sido la coordinadora del proyecto de las cárceles desde el año 93 juntamente con Eugenia, y hemos visto, y no puede ser una carrera que por paternalismo ingrese a dar las clases a la gente. Es todo un sistema universitario que se llegó a reproducir dentro de la cárcel de San Pedro y su inicio en el Centro de Orientación Femenina. Pero tienes que tener las mismas características, y eso lo hacíamos. Llevábamos desde los cursos prefacultativos, el mismo examen que se estaba dando afuera se daba dentro, comenzaron los docentes que estaban afuera, también éramos docentes de ellos, entramos con qué carreras además eran importantes. Y bueno, 1008 nos decía que les interesaba la carrera de turismo, porque es la forma de tener ingresos económicos legalmente. Psicología, mucha gente que entraba porque quería saber qué había pasado en ellos. Eran clases impresionantes las de psicología, cuando se hablaba de todas estas alteraciones psicopatológicas incluso. Entraban la gente que era presos políticos, en ese momento EGTK, y los otros grupos que eran llamados terroristas. Era historia, era filosofía, era educación.
que ingresaban a ver aquello. Entonces no es algo de bondad. Este es un sistema serio y hay que trabajar bajo la seriedad que le corresponde. Además de que cambiaron. Tú debes conocer de aquella persona que estaba 17 años, que comenzó a estudiar allá psicología, porque hizo todo un problema con los bancos, psicología, ahora está en la 4ª carrera, fue a sociología. Creo que en tu gestión ingresó también al régimen penitenciario porque conoce. Eso no es rehabilitación. Claro, la gente que salía de las cárceles, ¿dónde iba? A la universidad y eran bien recibidos. Entonces, no es solo bondad y que sean los profesionales. ¿Cómo abordamos el tema así con claridad y sepamos qué es lo que se tiene que hacer? Rehabilitó muchísimo. La universidad adentro fue, claro, creo, no es hacerles hacer porcelana fría, porque su interés es así de grande, ¿no? Económico y todo, y su realidad está baja. Cuando van subiendo, los mismos presos los respetan a ellos, la familia no los deja porque están utilizando ese su tiempo, pero bueno. Algo pasó, ingresó el alcohol, ingresó la droga con más, había en esos tiempos, claro, había, fuertísimo, pero no era como hoy. Hay una tolerancia exagerada a estos aspectos, ¿no? Y la ley misma se ha sentado al punto de dar representación a los delegados de gentes, y entonces, y los jueces también tienen una deuda pendiente ahí. Mira, tú dices, hay contagio criminal, sí, porque el sentenciado, que es para Chonchocoro, sentenciado para Chonchocoro, dice su sentencia, vive en San Pedro, y no hay juez que se anime a revisar, a ver, señor, este es Chonchocoro, ¿por qué está en San Pedro? Venga de la orejita, vamos a Chonchocoro, podemos contagiar a nosotros. ¿Quién se atreve? Nadie. 200 hay ahí que se hacen nombrar delegados y dominan esas cárceles, y no hay autoridad que diga nada. Por eso es que la sociedad civil tiene que conocer, y pues bien que estamos charlando. ¿Qué pasa con los jueces? Bien de lo que usted está diciendo, tal vez acá también el doctor Aguirre puede hacernos algunas aclaraciones necesarias, y también rescatando lo que usted decía, ¿no? Esa preocupación de la sociedad y lo que se debe exigir, pero ¿cómo hacemos si cuando incluso somos víctimas de algún robo de celular o de un asalto, bueno, en este caso se apresa a la persona, pero después de 2 días o a 48 horas nuevamente están en las calles? Entonces, ¿cómo está nuestro este sistema, ¿no? El sistema judicial? Usted tal vez, doctor, puede aclararnos acerca de este tema. Bien, al respecto, yo voy a centrar este diálogo en 2 ámbitos. El ámbito administrativo penitenciario tiene que ver con el tratamiento penitenciario. Por lo tanto, hay que entender qué es el tratamiento penitenciario para poder hablar de lo que queremos en ese entendido. Entonces, el tratamiento penitenciario es un conjunto de acciones que tienen por finalidad lograr los objetivos de la pena. ¿Cuáles son los objetivos de la pena? Según está establecido en el Código Penal, la Ley de Ejecución Penal, son la enmienda y la readaptación social del delincuente. Entonces, entendemos nosotros por enmienda la corrección, la rectificación de la conducta del que ha cometido delito y que está privado de libertad. Y entendemos por reinserción social cuando el condenado, una vez que ha cumplido la condena o ha accedido a algún beneficio penitenciario, se reinserta de nuevo a la sociedad. El tratamiento penitenciario es todo un proceso y es todo un conjunto de acciones que tienen que ver con el trabajo, con la educación, con el fortalecimiento de las relaciones familiares, tiene que ver con terapias individuales, grupales y actividades culturales, recreativas y deportivas. Entonces, todo eso son los componentes del tratamiento penitenciario. Entonces, el encierro por el encierro no es lo que está como objetivo y como prevé la ley. El encierro tiene que tener un objetivo, una finalidad, ¿cuál es? Repito, la enmienda y la readaptación social del delincuente. Entonces, en el tratamiento penitenciario, en ese proceso, el interno se entiende que se tiene que rehabilitar, tiene que aprender a respetar el bien ajeno, el derecho ajeno, tiene que aprender reglas y normas de conducta, tiene que ser disciplinado y está sometido a un régimen de conducta, a un régimen de vida que le impone la administración penitenciaria. Y todo eso está amparado por la ley.
Lo que yo estoy refiriendo está regulado, está previsto en la Ley de Ejecución Penal. Y cuando le preguntaba esto, doctor, acerca de qué pasa cuando justamente una persona ha asaltado, hemos sido nosotros víctimas de amedrentamiento, de robos, y después se lo ve nuevamente en la calle a las 24, 48 horas, ¿cómo funciona esto? Bien, esa es la parte jurisdiccional, entonces a eso me voy a referir en este momento. Los jueces de ejecución penal administran el cumplimiento y ejecución de la pena. Los jueces de ejecución penal no juzgan, no condenan, no imponen la sanción, hacen cumplir la condena. Entonces, ¿cuál es la función del juez de ejecución penal? Es conocer y resolver las peticiones que plantean como incidentes, como beneficios penitenciarios durante la etapa de ejecución de condena. Se ha de entender que una persona condenada a una pena de larga duración o de corta duración, entendemos de corta duración hasta 8 años y de más de 8 años hasta los 30, que es el límite de la pena privativa de libertad, es una condena de larga duración. En todo ese interín del cumplimiento de la condena, la persona privada de libertad no está todo ese tiempo encerrado. La persona privada de libertad tiene derecho a salir para hacer gestiones o trámites personales, debidamente escoltado, por supuesto. Tiene derecho a acceder a las salidas personales o judiciales que prevé la ley, al extramuro, que es una salida para trabajar y estudiar con la obligación de retornar a la penitenciaría a dormir. La libertad condicional, que es una libertad vigilada, supervisada, controlada, y que le permite acceder a la libertad antes de haber cumplido su condena. Claro. Entonces, que la gente imagine que la persona encerrada va a estar encerrada toda su vida, eso es ilusión, eso no es cierto. La persona cumple la mitad de la condena y ya puede acceder al extramuro. Cumple las 2/3 partes, ya puede acceder a la libertad condicional. O si su situación de salud, una mujer embarazada de 6 o más meses, una persona que tiene enfermedad grave, terminal, incurable, una persona que es mayor de 60 años y que está condenada, que tiene sentencia ejecutoriada, puede acceder a la detención domiciliaria que le permite cumplir su condena en su domicilio. Entonces, esos son beneficios que están previstos y regulados por la ley, pero todos estos beneficios, por supuesto que requieren el cumplimiento de requisitos, no son discrecionales, es decir, que el interno privado de libertad que pretenda acogerse a estos beneficios tiene que cumplir requisitos que establece la ley. No cumple, no corresponde y se les rechaza, por supuesto. Ahora usted me hablaba de personas que habiendo sido condenadas, vuelven a cometer delitos, etc. Hay que referir cuáles son los niveles de reincidencia. Los niveles de reincidencia en los que más tenemos datos alarmantes es en aquellas personas condenadas por delitos de narcotráfico. Esas personas son las más reincidentes, porque vuelven a reincidir en lo mismo o en otros delitos. Ahora, es evidente que se han dado casos en los que la persona, habiendo cometido delito, ha accedido a una medida sustitutiva, como la detención domiciliaria o otro tipo de medida que le ha permitido acceder a la libertad, y abusando de ese beneficio es que vuelve a cometer delito. En esos casos, cuando sucede ello, en una próxima oportunidad ya no pueden acogerse a eso, porque la ley establece que en los casos en los que hayan incumplido alguna medida sustitutiva, entonces no tienen derecho a volver a acogerse. Entonces, para esos casos hay que especificar cuáles son concretamente y de qué se trata y quién ha sido la autoridad que ha concedido más de 2 veces o 3 veces, o las que se menciona, la libertad. En esos casos hay que manejarlo con pinzas, porque sucede que pueden referirse a un caso, pero sin especificar la causa concreta. Es decir, hay que
hablar con datos precisos, ¿verdad? Porque si especulamos o divagamos, no estamos llegando a algo cierto, algo certero o con certidumbre, sino estamos especulando. Entonces hay que hablar con nombre y apellido, como se dice, Claro. ¿verdad? Pero no es especulación hablar de enmienda en tanto corrección. ¿De qué corrección hablamos? O sea, es un discurso meramente vacío. Estamos hablando de reinserción social, que hay lo educativo, que está la salud. Eso es pura mentira. Entonces sí, lo que pasaría no es especulación decir que eso se da, pero en realidad, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se lo suelta? ¿Por qué casos así, pero de feminicidio, este último que se ha dado en el Alto, por ejemplo? Al señor lo han soltado con todo, incluso la moribunda declaró y dijo lo que le estaba pasando e inmediatamente lo suelta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es problema económico? ¿Está pasando ahí? Porque si no parecería una maravilla. O sea, vivimos la maravilla de la corrección, la maravilla de la reinserción, y eso es mentira. Y Eugenia, hemos visto, o sea, cómo se dan, cómo hay gente que la que debería estar adentro está afuera. Y la que debería estar adentro, hay muchos que siguen y no hay posibilidades de reinserción. Alguien que no ha dado las pensiones, si no trabaja, entonces eternamente lo van a tener. O sea, no está casado la posibilidad de reinserción, de corrección. ¿Con qué ley además y con qué verdades oficiales se quieren corregir? Cuando ni siquiera se conoce lo que pasa ahí adentro, cuando vemos desde afuera lo que pasa, y eso a mi criterio es, y eso lo hemos visto, Eugenia, ¿no? No, eso es real, eso es real. Lo que precisamente es uno de los puntos que quería tocar, es que en las actuales circunstancias y en las actuales condiciones del sistema penitenciario, la rehabilitación, el tratamiento penitenciario es una ficción, porque no rehabilita nada. Y precisamente a eso quería referirme, porque el tema de la crisis de la pena privativa de libertad no es actual, eso viene de décadas atrás. ¿Por qué? Porque primero, la pena privativa de libertad no rehabilita. Segundo, porque priva, como usted ha mencionado, a la persona recluida de poder trabajar y poder sustentar las necesidades de sus dependientes. Un tercer problema de la crisis de la pena privativa de libertad es que se manipula, es muy conductista, es decir, se manipula la personalidad del condenado. Y la cuarta, y quizá la más importante, es que existe una total indiferencia por parte del Estado. Entonces, bajo esos 4 parámetros es que la pena privativa de libertad hasta ahora, por lo menos en nuestro sistema y en esta parte del continente, no ha logrado cumplir los fines de la pena. Por lo tanto, en esas condiciones no podemos hablar de una rehabilitación, no podemos hablar de una reeducación del condenado, de una resocialización del condenado, porque en todo caso nuestras cárceles, como ya lo ha mencionado el doctor Llanos, son pues un germen del delito, es decir, existe total contagio criminal. Las personas que han entrado por delitos no muy graves, salen totalmente perfeccionados en determinada comisión de delitos. Entonces, con esa realidad, el tratamiento penitenciario y la rehabilitación es una ficción por todos esos problemas que hemos mencionado. Si se quiere, perdón, doctor. No. Si se quiere proactivo, si se quiere personas. Porque, como dice el doctor, él tiene experiencia como juez de elección. Sabe que el señor que va a darle el beneficio penitenciario va a matar de nuevo, sabe. Pero no puede hacer nada porque es un juez en el que la ley le da las facultades a ese señor que ha cumplido el 50% de su pena y puede salir en extramuros, la ley lo dice. Entonces, ¿qué viene? Cambio de la ley. El político tiene que actuar acá, porque si el doctor no libera, el otro le dice una acción y lo llevan hasta Sucre y lo cautelan en otro proceso. Entonces tiene que cumplir la ley, esa es su tarea, funcional diríamos. Ahí se quiere cambio de ley o la proactividad. Entonces él, antes de liberar, pide informe ampliatorio del psicólogo del penal y dice a ver si este señor tiene una tendencia compulsiva en violación. Entonces, el psicólogo de la cárcel, que no tiene tiempo, 800 personas tienen que atender al día, se va a dar el tiempo de decir, sí, este señor
efectivamente puede violar, es decir, es un compulsivo, y le manda el informe al doctor, el doctor no lo libera. Y ese psicólogo ya tiene problemas al interior de la cárcel, porque la cadena va así. Y el preso le dice, se entera de esto y lo amenaza. Y entonces el psicólogo tiene que firmar, aunque sepa que va a matar al señor o va a violar, firma. Por eso es que necesitamos carrera penitenciaria. Ahí tiene que estar el psicólogo y la población, lo que has dicho, disciplina. El psicólogo firma ese informe y tiene que ser pues la voz o la firma autorizada en la cárcel. Y otro señor que se quiere o te amenaza, traslado, hay facultades. El director se reúne el consejo de la orejita, más ordenar la cárcel, disciplina. La gente tiene que tener miedo de la temibilidad que decían los teóricos de la criminología, Garófalo decía, la gente tiene que tener miedo a la cárcel. Acá nadie tiene miedo a la cárcel, aquí todos más bien quieren volver a la cárcel porque ahí están los negocios. Pero en todo esto realmente como que alarma la situación porque pareciera que estamos atravesando por una gran crisis, ¿no? La delincuencia nos va a ganar, nos va a matar. Es una crisis, realmente por eso estamos prácticamente, es un tema muy interesante, muy apasionante, pero estamos prácticamente al final de este debate. A un minuto, por favor, por cada uno de los panelistas para dar como una especie de conclusión para que no quede pendiente también el tema y que nuestro televidente en este caso sea pues el mayor beneficiado, ¿no? Con cada una de las experiencias y la información que nos han brindado. Empecemos con usted, por favor, licenciada Brilquina. Bueno, escuchando a los colegas, la situación parece incluso más drástica de lo que uno percibe desde fuera, ¿no? Yo que estaba en historia y visto eso, justamente el tema de disciplina era muy fuerte en aquellos tiempos, en el reglamento. Se separaban los reos, había un sistema de control del tiempo, se levantaban a las 5 de la mañana, trabajaban, había trabajo del capellán, etcétera, ¿no? Después mujeres también estaban ahí, pero no había contacto. A las mujeres administraban las monjas, ¿no? Entonces había pues el tema de disciplina, por supuesto, ni bebidas alcohólicas no se podría tomar, ni las familias tampoco podrían estar. Eso con el tiempo, a partir creo que de los años 20 aparece. Pero aún así, en los periódicos de la época habían quejas que según la sociedad no se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo del siglo XX? Han cambiado esas visiones, ¿no? De disciplinamiento del cuerpo. Con el tiempo la disciplina iba relajándose en la cárcel. Bueno, hemos llegado a tal condición, por ejemplo, usted dijo que hay más de 1000 y tantos policías. Yo me acuerdo en mis tiempos que policías no entraban. Nosotros entrábamos profesores solos a la cárcel. Adentro nadie te acompañaba, nunca se veía. Y se sabía que hay un grupo de presos que todo eso maneja, que es una comunidad. Incluso después aparecieron libros y documentales, documentales diciendo que en Bolivia esa cárcel es una de las mejores cárceles en el mundo porque no hay justamente esta disciplina asfixiante que vemos en las películas, por ejemplo, norteamericanas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no funciona ese modelo entonces? ¿Por qué no funciona ese modelo comunitario? ¿No? Yo me pregunto. Lo dejamos entonces en ese interrogante. Por favor, licenciada Pareja. Sí, bueno, creo que ha habido un acuerdo que la cárcel no rehabilita, que los sistemas que están presentes en la cárcel, cada cual está por su lado. Hay expectativas y utopías de creer que la cárcel, desde su posición de cada uno de estos componentes del sistema, van a resolver el problema, y eso nos muestra, y no nos podemos engañar como profesionales, nos muestra que el sistema penitenciario es un sistema que no está ayudando en nada, y que mientras no se tome en serio y mientras no se analice la realidad social, porque en este tipo de sistema, ¿qué estamos viviendo? Chantaje, manipulación, prebenda, consumismo, todo aquello que este mismo sistema nos viene presentando poco a poco, hace que también la delincuencia suba. Este es un problema de educación, pero además las cárceles no deben tener la cara de humanización, cuando en realidad no se ve la parte subjetiva. No considero que ninguna cárcel haya resuelto, o considero más bien que no hay cárcel que haya resuelto el problema delincuencial. Y sí, un montón de gente que vive a nombre de atención a los presos. Eso me parece una barbaridad.
Muchas gracias. Gracias, doctor Aguirre, por favor, su conclusión. Bien, final. yo voy a replicar la propuesta del doctor Llanos, en el sentido de que debe incorporarse una administración civil de los recintos carcelarios y también la administración de la seguridad. Eso es bastante importante, acorde con los nuevos modelos de sistemas penitenciarios que existen. Asimismo, hay que tomar en cuenta también que en las cárceles, según está regulado por la ley, existe un consejo penitenciario compuesto por un equipo multidisciplinario, pero cada profesional que está a cargo de los servicios de asistencia legal, psicológica, social, es uno por cada servicio, son 5 servicios, de tal manera que para una población penitenciaria que sobrepasa los 2.500 reclusos, ¿cómo van a poder ellos colaborar desde su área profesional al privado de libertad? Finalmente, el Estado tiene que privilegiar, tiene que tomar acciones y medidas para formar personal penitenciario capacitado, que es lo que nos falta, es decir, rehabilitadores, nos falta lo que se llama los supervisores, que una vez que el privado de libertad sale de la cárcel no tiene trabajo, no tiene familia, no tiene nada. Entonces la persona que se encarga, que tendría que encaminar para que pueda lograr estos objetivos el privado de libertad, es precisamente el supervisor y el rehabilitador, que no tenemos. Y para eso es una carrera, es una especialización de personal penitenciario que no tenemos. Muy gentil, muchas gracias, doctor Llanos. Sí, bueno, lo de siempre. Primero, cumplir la Constitución. La Constitución dice clasificar a los sentenciados y a los preventivos. Sí. Y dentro de los preventivos también clasificar por delitos mayores, delitos menores. Lo mismo en sentenciados. No podemos... Hay lobos de Caperucita y hay lobos de Blancanieves, por decir. Tienen que estar separados, son distintos, pero se comen a los corderos. Y en los corderos también hay diferentes merinos y otro tipo. Entonces hay que separarlos. Mandato constitucional. Ya nadie puede decir esto no se cumple. La cárcel, efectivamente, hay líneas en las que dicen que no se habilita, pero hay cárceles manejadas por personal civil en el que 35 y 70% en la cárcel normal de reincidencia. En ese tipo de cárceles, 5% de reincidencia. Quiere decir, funcionan de alguna manera. Porque de lo contrario, tendríamos que abrir las puertas para todos, pese a que los jueces también abren las puertas a todos. Perdón, lo último, una estadística. 500 personas están con detención domiciliaria en este momento en La Paz, asesinato y violación, todo tipo de delitos. Y el resto está en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué los jueces dan a unos todas estas libertades y a otros los dejan en la cárcel? ¿Hay discriminación? Libérenlos a todos, pónganlos con detención domiciliaria. Y si hay manilla electrónica, ahí con manilla. Y cuando venga el día del juicio o el día de la audiencia para determinar su responsabilidad, pues condénenlo y después ir a la cárcel. Eso es lo correcto, eso es el Estado garantista en el que vivimos, pero nadie lo quiere cumplir. Por eso yo exhorto a la población, la sociedad civil tiene que seguir en estos debates y en algún momento esto tiene que cambiar. Muchas gracias. Muy gentiles a todos por haber participado ya esta noche con nosotros. Estaremos entonces, que amerita, ¿no?, una segunda parte también hablar, porque realmente hay bastante que decir acerca de este tema, que hoy hemos querido conceptualizar de alguna forma, pues desde varios puntos de vista y desde varias especialidades también. Muy gentiles, muchas gracias. Nosotros vamos a cumplir con una breve pausa publicitaria y más adelante continuaremos ya en la segunda parte de nuestro programa. En instantes vuelve la programación de TVU. Te invitamos a formar parte de la segunda versión de los programas académicos de aprendizaje estratégico y lectura crítica comprensiva del proyecto Aprende, que dotará a estudiantes de secundaria y universitarios de herramientas que les permitan construir nuevos conocimientos y un aprendizaje significativo. Así que te esperamos, inscríbete y logra una trayectoria comprometida y exitosa en tu vida académica profesional. La utilidad del curso es 100% práctico, ya que te enseñan estrategias y técnicas, no solamente de lectura, también de estudio. Yo la verdad recomiendo a todas las personas, a toda la comunidad estudiantil, a que ingresen al curso de Aprende, porque este es un taller que les va a ayudar no solamente a conocer nuevas técnicas lectoras, a mejorar la calidad en el aprendizaje para ampliar el conocimiento que tienen. Continúa con la programación de TVU.
Bien, así de esta manera solo nos resta agradecerle a usted por su amable atención. Muchas gracias. No se olvide que a través de las redes sociales también usted puede participar. Gracias a todas las personas que se comunicaron vía WhatsApp con nosotros, a través de nuestra página de Facebook, comuníquese a través de la línea WhatsApp y también, por supuesto, puede volver a ver nuestro programa a través de YouTube. Muy gentiles por su atención. Continúen pasando un lindo domingo con nosotros. Hasta la próxima semana, cuando retornemos a partir de las 18 horas con 30 minutos. Hasta entonces.